Bueno, señores, el día de hoy nos vamos al mundo de los fenómenos naturales, temporada de huracanes. Para tratar este tema tan interesante tenemos el día de hoy a un gran colaborador de nuestro programa. Me refiero al licenciado Enrique Cabral, psicólogo organizacional, locutor, maestro de ceremonias, especialista en gestión de riesgos y cambios climáticos. Y con Enrique vamos a tratar este tema tan interesante relacionado a lo que son esos fenómenos naturales y la temporada de huracanes. ¿Cómo tú estás? Bienvenido a tu casa, como siempre. Bien, gracias a Dios. Buenas tardes, República Dominicana. Hoy estamos aquí para hablar de algo muy importante como lo es la temporada de huracanes y, ¿por qué no?, en el programa que más se ve en la plataforma digital del Nuevo Diario TV, la doctora Controversia. Bueno, yo quiero que tú compartas, Enrique, con nosotros tu ingreso en la Cruz Roja Dominicana, cómo te inicias. Vamos a ver, cuéntanos. Bueno, antes de nosotros empezar a entrar en materia, vamos a hablar brevemente una historia de cómo inicia Enrique en la gestión de riesgo. No solamente mi inicio no fueron en la Cruz Roja per se, sino más bien a los 10 años de edad yo sentí la necesidad de servicio, de servir, de colaborar, de participar en el trabajo social comunitario en mi comunidad. En ese entonces, en mi comunidad, en ese entonces éramos pequeños, allí en La Ciénaga, donde nací, donde teníamos la calle apenas de tierras en ese entonces, y de ahí yo vi una necesidad básica que eran las inundaciones y los deslizamientos de tierras que causaban muertes en mi comunidad, y eso se debía a que no existía o no había un equipo de gestión de riesgo que pudiera dar una respuesta inmediata ante cualquier situación o prevenir antes de que sucedieran esas catástrofes. Y me fui guiando por la parte de la gestión de riesgo, y a los 10 años de edad ingresé a la Defensa Civil Dominicana. Ahí fue donde empecé a formarme, luego organismos internacionales como el IDI, la USAID y otros organismos. Me fui especializando ya en temas de gestión de riesgo, calentamiento global, medio ambiente, en fin, con otros temas que también van de la mano con lo que es la gestión de riesgo. Y fui especializándome durante todo ese tiempo, y luego a partir del 2016-17 me localiza la Cruz Roja Española y la Junta de Andalucía, y trabajamos en un proyecto comunitario llamado Red Comunitaria de Emergencias, que se crearon en todo el Gran Santo Domingo. Luego ya en el 2019, 2018, final 2019, pues encuentro a Andrés Terrero, vaya nuestro saludo, al licenciado, quien es el presidente de la filial 37 del Distrito Nacional de la Cruz Roja, y hablo con él bajo la necesidad de que tenía un grupo de jóvenes, pero no teníamos una institución a la cual nosotros dedicarle ese trabajo y capacitarnos. Ingresamos a la Cruz Roja en esa época, se nos envió la bandera, llevamos los jóvenes, y hoy tenemos el subcomité de Cruz Roja La Ciénaga, el cual yo coordino. ¿Cuántos jóvenes están contigo en este Bueno, momento? aproximadamente ahora tenemos que estar rondando en los 100 y algo, buscando camino a los 200 jóvenes. Tendría que tener su comité, porque dentro de esos jóvenes, aparte de los jóvenes, cada comunitario, cada dirigente comunitario del sector La Ciénaga forma parte de la Cruz Roja. Nosotros nos hemos enfocado en trabajar con los dirigentes comunitarios, en prepararlos y en trabajar con ellos, porque encontramos una debilidad como dirigencia comunitaria que había en el sector, que se vio vislumbrada en el huracán George, pero luego se repite con la tormenta Olga y Noé, que fue la capacidad de ellos de enfrentarse a situaciones extremas como los huracanes y las tormentas y dar una respuesta inmediata acerca de ese tema. Entonces, desde ahí ya empezamos con una capacitación de nuestra comunidad La Ciénaga a través de su dirigencia comunitaria y su juventud, para tener lo que hoy nosotros gozamos, un barrio resilientes. Okay. Desde tu punto de vista, ¿qué cualidades debe de tener una persona para dedicarse a trabajar estos tipos de trabajos relacionados a asuntos de emergencia? Vocación de servicio. Vocación de servicio es la palabra correcta. Que ame, que viva y que quiera aportarle al país a través de su comunidad. Yo siempre he dicho que si tú quieres arreglar el país, empieza por tu barrio, por tu pueblo o por tu casa.
Bueno, vamos a compartir un material relacionado a las diversas actividades que ha venido haciendo Enrique en todo este tiempo dedicado a lo que es la labor comunitaria en diferentes sectores vulnerables de la sociedad. Ahí estamos viendo una campaña contra el cólera. Recuerda que la SURSA tuvo una contaminación de cólera y dengue también, ¿por qué no? Y ahí estábamos trabajando con la comunidad, explicándole qué era el cólera, cómo evitarlo, y de paso también el dengue, verificando los tanques de aguas para ver si tenían larvas, o gusarapos, como le llaman, para entonces eliminarlo, dándole cloro y un sinnúmero de herramientas para que ellos eliminaran y cómo eliminarlo y prevenir. Eso lo hacemos como una campaña preventiva de salud preventiva o salud comunitaria, para que con ello evitar la propagación de cualquier enfermedad dentro de nuestra área de trabajo. Exacto. Continuamos con la siguiente foto. Adelante. Ahí todavía seguimos con la campaña, con otra campaña de sensibilización a la comunidad sobre también las situaciones que se puedan dar, ya sea terremoto, algún fenómeno natural, y si ellos conocen, y explicándoles qué hacer antes, durante y después de cada uno de sus episodios. Esos son los callejones. El pito, ese pito es importante. Yo exhorto a la población dominicana siempre a utilizar un pito en su cartera. Ese pito que ustedes ven salva vida. La gente dirá, ¿cómo un pito me salva la vida? Sí te la salva. Cuando usted queda atrapado bajo los escombros o en alguna estructura después de un terremoto, es más fácil escuchar el pito, y ya nosotros como gestión de riesgo sabemos que hay una persona que está atrapada cuando escuchamos el silbido de un pito, y vamos más rápido porque escuchamos a más distancia. También los perros de rescate pueden escuchar el sonido del pito y saber que hay una persona e ir donde está el sonido y rescatar a la persona. También la persona gasta menos energía que estar voceando. Se les solta dos cosas: o que toquen con sus manos algún tubo, algo que pueda generar sonido, o que si tienen un pito, pues lo sacan, se lo tienen en el bolsillo y pitan con el pito constantemente para que sean escuchados. Si ustedes recuerdan la película del Titanic, al final la joven va donde la persona que tenía el pito, Rose. Y ella es rescatada por el sonido del pito. Dicen, hay personas que están vivas. Entonces el pito es importante. Soltamos, atención población dominicana, nosotros vivimos en un país altamente sísmico, como se ha demostrado, porque constantemente tenemos temblores de tierra o lo que llamamos sismo, y no sabemos en qué momento puede ocurrir. ¿Estamos preparados para ese momento? ¿O nos hemos preparado para ese momento? No, doctora, ¿está usted preparada para enfrentar un sismo o un fenómeno natural en este momento? No, no estoy preparada. Así mismo está la mayoría de la población dominicana, porque carecemos de una buena educación en materia de gestión de riesgo, en materia de qué hacer antes, durante y después de un fenómeno natural. La mayoría trabajamos en empresas, la mayoría pasamos más tiempo en estructuras, haciendo actividades, y puede en cualquier momento ocurrir un terremoto, porque no lo podemos predecir, no podemos definir una trayectoria de qué va a ocurrir, de qué intensidad va a tener o en qué momento y qué daño me va a hacer. No, eso es impredecible, un terremoto puede ocurrir, y la población tiene que estar preparada. Les exhorto a que lleven siempre un pito en su cartera, en la mochila de su niño, y le digan al niño para qué es ese pito, cuándo utilizar ese pito, en qué momento, si se llegara a ver en esa situación. Entonces, este es un país altamente sísmico, por tal, yo motivo a la gente a que anden con su pito. Yo siempre ando con mi pito rojo, porque el pito pero eso salva porque vida. tú eres de la Cruz Roja, que tú andas con eso. No, siempre yo he andado, desde que empecé la gestión de riesgo y empecé a ver que, y mi hijo también tienen un pito en su mochila. Okay. Y les digo también que zonas seguras deben de ir, en caso de terremoto también, los puntos de encuentro familiar, dónde encontrarnos. Bueno, vamos a continuar compartiendo material. Adelante. Eso es la limpieza de costa. Ahí estamos en el malecón de Santo Domingo limpiando la costa. Eso es con Vida Sur, una fundación también que se dedica a ese trabajo. Y nosotros como filial 37, pero también como subcomité La Ciénaga de Cruz Roja, junto a Andrés Terrero y ese gran equipo, pues también damos esa clase de apoyo al medio ambiente, porque Cruz Roja no solamente es gestión de riesgo, también somos prevención.
Okay. Continuamos con la siguiente foto, adelante. Eso es ya en una amenaza de una tormenta. Ahí estamos en el sector La Ciénaga, estamos informándole a la persona que ya deben de ir saliendo a los lugares de albergue y que en un momento nosotros vamos a pasar a recogerlo para llevarlo al lugar de albergue, a un lugar más seguro. Eso era la orilla del río Sama, pero ya eso no existe, ya gracias a la urbe, al gobierno dominicano, eso fue desalojado. Ahí me pueden ver con el equipo que estamos haciendo un recorrido. Continúen con más fotos, por favor. Eso es el COVID. Nosotros el COVID no nos detuvo. Nosotros salimos a enfrentar el COVID, a ayudar a la comunidad, a buscar que la comunidad de La Ciénaga sea resiliente. Eso es la parte entre los Guandulas y La Ciénaga y la parte más vulnerable de mi sector, el sector donde yo trabajo. Ahí estábamos nosotros con las máscaras, el que de la máscara soy yo, que andábamos fumigando para eliminar el dengue también, que es un vector que también tiene temporada en República Dominicana, y también hablándole a la gente sobre el distanciamiento y entregando mascarillas. Vamos a continuar con el material, adelante. En esta parte ya es una capacitación a los jóvenes del subcomité de La Ciénaga de Cruz Roja sobre el levantamiento de camillas, situaciones que se pueden enfrentar, cómo inmovilizar a una persona y levantar camillas. Ahí estamos trabajando con el equipo de la filial 37 sobre la capacitación. Eso es la Escuela Virgen del Carmen. Gracias a esa escuela por cedernos el espacio para la capacitación de los jóvenes de La Ciénaga. Esos son parte del equipo, entre pequeñines, jóvenes y adultos, que se van capacitando constantemente para un buen equipo de gestión de riesgo. Esa es parte del primer equipo cuando nos entregan la bandera. Ya son casi adultos la mayoría y han estado ahí y siguen creciendo. ¿Qué tiempo tú tienes formando esos equipos? Ese equipo se formó primero con la red comunitaria de emergencia, hace más de 10 años. Venimos formando personas. Yo tengo voy a tener 36 años trabajando gestión de riesgo, de los 46 que voy a cumplir, y sigo trabajando, fortaleciendo a través de esos jóvenes que vienen subiendo, esos niños. Vamos a seguir compartiendo material, adelante. Ya aquí ya entramos a categoría. Entramos ya a lo que son los huracanes. Ahí podemos ver las diferentes categorías. Estamos observando en pantalla las diferentes categorías de huracanes, pero antes de entrar ahí queremos saber qué es un huracán. Bueno, los huracanes se definen como un fenómeno natural, por ende, un fenómeno natural en la atmósfera que se describe como ese fenómeno, es un fenómeno natural que crea la atmósfera nuestra. ¿Cómo? Con la intención de bajar los niveles de la temperatura, tanto media como alta, y equilibrar entonces la temperatura del planeta. Eso es un huracán. Ahora, un huracán no es malo. Malo es cuando ya impacta una zona que es poblada, una zona donde deja pérdida de vida humana, pero también material y económica. Esa parte me llama mucho la atención, cuando usted dice que un huracán pues no es del todo malo. ¿Por qué usted dice eso? Adelante. Porque si los huracanes no existieran, el planeta fácilmente estallaría con la cantidad de calor y de temperatura alta. Eso es lo que hace un equilibrio entre la temperatura media y alta. Si usted se fija, ha habido una calor fuerte. Para esta época empieza el sol a calentar más. Con situaciones del calentamiento global aún siguen entonces calentándose más los días y calentándose más las horas. Han habido calores extremos como nunca antes. Pero si los huracanes se van formando de ese calor con ciertos que se evaporan del mismo mar o del océano Atlántico mayormente, y eso hace que ese calor sea expulsado y sea dispersado en el planeta y estabiliza entonces la temperatura del planeta. Entonces, ¿se convierten en malos cuándo? Se convierten en malos, la gente lo ve como algo malo cuando ya pasa por una zona poblada, por un país, por una región donde existe una gran cantidad de personas y deja pérdidas, ya sea en vida, pero también en cuantificaciones, estructura, y hace daño a la economía. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos de prepararnos para vivir con ellos, porque son parte de nuestra naturaleza. República Dominicana es una ruta de huracanes. Y como tal, nosotros los dominicanos debemos prepararnos. ¿Para qué?
no para verlo a ellos como algo, como un enemigo mortal, sino para nosotros poder salvar nuestra vida, la de la familia, la de nuestras comunidades y ser resilientes ante estas amenazas. Porque a veces tenemos los huracanes, pero no sabemos qué son, cómo nosotros evitarlo o cómo nosotros cuidarnos de ellos. Más bien nos quedamos en la zona poblada o construimos donde hay ríos, arroyos o cañadas, y de parte también construimos debajo de barrancas. Esa parte es muy importante que usted acaba de señalar, y es estas personas que construyen pues en lugares donde no están apropiados, ¿verdad?, para que pueda vivir un ser humano. ¿Qué usted puede hablar acerca de ese punto? Siempre hemos hablado de esa situación, pero es una situación que ya en gestión de riego, en materia de política pública, debe el mismo gobierno dominicano, las comunidades, alertar al Estado. Tiene que haber yo diría que tiene que haber un ministerio de gestión de riesgo o una dirección de gestión de riesgo del Estado que esté adjunta al COE o a la Defensa Civil, que evalúe esos puntos vulnerables donde la persona construye en los barrios, ya sea llámese a la orilla del río, en barrancones, o secan una cañada y hace la casa encima de esa cañada. Recientemente, con las lluvias que pasaron, hubo un deslizamiento de tierra donde hubo un derrumbe en la zona de Guachupita. Eso fue en la ribera de la Cañada Bonavide, entre Guachupita y el 27 de febrero. Lamentablemente perdió la vida una persona de 51 años, porque construyeron en un lugar que era una barranca y no tenía columna. Se deslizó la estructura completa y ya tú sabes lo que sucedió. Sí. Perdieron todo, pero perdieron también un miembro de la familia. Una preguntita que te quiero hacer. Hay momentos en los cuales hay personas como que no se quieren salir de la casa, pues que se resisten por los bienes, las cositas que tienen, la ropita, el televisor, etcétera. ¿Cómo ustedes manejan ese punto cuando alguien le pone esa resistencia, que no quieren salir y que tienen que irse para un albergue? Buena noticia. Buena pregunta, no noticia. Es penoso esa parte. Es muy común. Es común. Y si es muy común esa situación. Es común en nuestro barrio. Tú no pasabas 20 y hasta 40 veces diciéndole a la gente, antes de que llegara la amenaza, cuando teníamos la alerta verde, todos los días pasando, vayan recogiendo sus ajuares, llevándolo a casa, porque ellos se apegan a lo que yo tengo, a lo poco que tengo, que me ha costado sacrificio. Aún mi vida corra peligro, yo me apego a eso, a la neverita, al televisor, al motorcito que tengo. Entonces, ¿qué buscamos con eso? Cuando llegamos y encontramos esta situación de que hay personas que ponen resistencia a no querer salir de una zona vulnerable, de un lugar donde puede ocurrir deslizamiento de tierra, inundaciones, y pueden perder la vida. Es difícil, pero ahí las autoridades están para jugar su papel, la Policía Nacional, el Ejército, quien nos acompaña en esos procesos de evacuación o desalojo de una zona vulnerable para llevarla a un albergue temporal. Pero en este caso, la gente se aferra. Y yo lo entiendo a veces porque es sacrificio para ellos comprarse una neverita, comprarse eso, pero la vida cuesta más. Sí. Entonces yo quiero aprovechar la oportunidad que tú estás aquí con nosotros para que envíe pues un mensajito pues dirigido específicamente a este tipo de situación que, como planteas, es muy común. Bueno, mi mensaje es que la temporada de huracanes inició ayer jueves, día 1 de junio, y termina o concluye el 30 de noviembre. Por tanto, familia, estamos en la temporada ciclónica. Ya hay una formación entre el Golfo de México y Miami. No nos afectará a nosotros, no tiene ninguna, no tenemos hasta el momento, no existe peligro para nuestro país, según los organismos internacionales, como la NOAA, Meteorología, la UNAME. Pero ya ustedes están viendo, dicen que no va a ser una temporada activa, pero eso no quiere decir que bajemos la guardia. Tal vez no será activa, que tengamos mayor cantidad de huracanes como la pasada temporada, pero sí vamos a tener huracanes, vamos a tener tormentas, vamos a tener depresiones y vamos a tener vaguadas, que también inundan de igual manera. Ayer hubo una situación en Valverde Mao, donde cayeron postes del tendido eléctrico, letreros, en fin, fue un desastre, un tornado, cosas que no teníamos y estamos teniendo de la naturaleza. Cambio climático, calentamiento global, pero nadie le hace caso a eso. Volviendo a la pregunta, ¿qué hacer a la familia? Bueno, ya estamos en una temporada. Hágase un plancito de usted decir, déjame yo
acotejar el zinc, arreglar la casa, mejorar mi estructura. Con tiempo. Ponerle la ventana, tener mi cinta pegante, si tengo ventana de cristal, para yo ponérsela al momento de que se presente una situación como esa. Tener mi documento en una fundita bien guardado, documentos de hasta nacimiento y todos sus hijos, tener todo listo para cuando llegue ese momento ya usted no tenga que estar corriendo, porque ese es un problema que tenemos los dominicanos. Todo para última hora. Todo lo dejamos a última hora. Ponemos candado después que nos roban. Pero tampoco, teniendo el internet, teniendo un sinnúmero de información en él, tampoco nos documentamos. Sí. Una de las cosas que aquí no hace falta es tener documentación sobre qué hacer antes, no en el momento. A mí me tocó una situación en el huracán George que yo tuve que albergar bajo el huracán. Sí, muy interesante ese punto. Yo quiero que tú compartas con nosotros cuáles fueron esas experiencias en el huracán George del año 1998. Adelante. Mi primera experiencia fue la desinformación. Yo en ese entonces era parte de la Defensa Civil, no de la Cruz Roja. Pero hubo desinformación desde el organismo que tenían que ver una desinformación entre organismos del Estado con respeto a la situación actual del huracán George y su trayectoria. De paso también desinformación en la comunidad, poco conocimiento en materia de gestión de riesgo, y los albergues no estaban preparados. Wow. No estaban preparados, porque yo estuve ahí. Tuvimos que inventar un albergue improvisado, pero para allá, con el huracán encima, con los vientos huracanados en la calle, la pasé yo. Los zinc de la Ciénaga, de los guandules, pasándonos por encima. Y nosotros sacando personas que se encontraban a orillas del río Sama en ese momento, incluyendo mujeres recién paridas, con cesárea. Fue algo caótico, fue algo que fue como una prueba de fuego que nos dio la vida casi a 30 años, casi, porque ya fue en 1998 el huracán George, que para mí fue uno de los huracanes más devastadores de la historia dominicana. ¿Por qué usted dice eso? Porque mucha gente dice que fue David. No, David pudo haber sido en intensidad, pero si tú más recuerdas, primero nosotros teníamos estructura más sólida y George pegó aquí letrero y dobló letrero, dejó el país a oscura, el sistema eléctrico lo desmontó completo, desmontó antenas de casi todos los canales de televisión. Creo que Teleantilla solamente sobrevivió, si más recuerdo, la antena de ellos, que era la única que pudo transmitir. En fin, destrozó, hizo daño en cuanto a las muertes, no, porque ya encontramos un país con mejor, aparte de que hubo desinformación, pero sí había más estructura. Había más estructura y personas con capacidades que pudimos dar una respuesta inmediata y tratar de minimizar lo más que se pueda los daños por muerte. O sea, tratamos de asegurar o salvaguardar la vida de nosotros y de las personas a las cuales llevábamos un refugio. Sí. Tú tienes muchos años dedicado a todas estas acciones de emergencia. Pues siempre hay situaciones como que nos marcan. ¿Tú puedes compartir con nosotros en toda esta experiencia cuál situación tú puedes decir que te ha marcado más? Bueno, a mí me marcó una situación en el sector La Ciénaga de un incendio. Eran varios hermanitos. En ese tiempo había como una protesta por razón de una planta de tratamiento que estaba haciendo el gobierno de Balaguer en el sector La Ciénaga, y la mayoría confundió el humo con el de neumático o el de goma. Mayormente cuando uno está en gestión de riesgo, el color del humo define muchas cosas. Tú defines qué puede ser, porque se te presentan en lo que son los primeros auxilios y el manejo de incendios. Me di cuenta que no era humo de neumáticos, sino más bien una emergencia, pues acudí con el equipo. Cuando llegamos, yo pude percatar, porque el fuego salía de frente, 2 cilindros de gas fue que ocasionaron ese incendio. Era las 12 del mediodía y yo podía ver que el perro que estaba en la puerta no le dio tiempo a moverse, pero sí escuchaba gritos dentro de las casas. La madre del niño sale con un niño en la mano, encendida, la logramos apagar, pero tenía quemadura de grado que era difícil, era algo como de tercer casi cuarto grado de quemadura. Y al fin, cuando se apagó el incendio, murieron 2 hermanitos, fallecieron. Uno se entró dentro de la nevera, pero eso no bastó.
y el otro. Y fue algo devastador para mí porque yo escuchaba los gritos de los niños y no podía hacer nada. No pude hacer nada. Y a veces hay momentos en que es difícil tú saber que tienes la capacidad de ayudar y no tener, y no haber la facilidad de poder hacerlo, porque ya en este caso ellos ya estaban quemándose, ya uno no podía lanzarse al incendio y tratar de sacarlo porque es fuego. Los bomberos no habían llegado en ese momento, era un poco dificultoso por las condiciones de las calles, pero en fin, es algo que me marcó mucho. En todos esos trabajos de emergencia, ¿en qué puntos más tú has tenido experiencia? ¿Qué más has hecho? ¿Qué yo más he hecho? Capacitar, ayudar a las personas. Otro niño que también por causa de bomba lacrimógena se intoxicó, a ese le pude salvar la vida. En ver amigos morir, tratando de salvar a otros, como un amigo del kilómetro 40, en la 40, que falleció en el 99, sacando varias personas, que hubo una crecida de un arroyo, una lluvia repentina. Y en fin, uno en este vaivén uno ve situaciones como el caso de Puerto Plata, el avión, un sinnúmero de cosas que uno tiene que ver a veces. ¿Qué pasó en Puerto Plata, del avión? Cuando se estaban sacando las personas después de la situación del accidente aéreo de ese entonces, los años 90, abajo, 80, que fallecieron muchos alemanes, creo que fue de Alemania. En fin, hay diferentes tipos de emergencias que te marcan, pero uno a veces se hace inmune ya y a veces la gente dice que no tiene un corazón, sí uno lo tiene. Lo que pasa es que nos enseñan a tener autocontrol, que es la palabra que nosotros tenemos que absorber. ¿Qué impacta más? ¿Un niño, una mujer, una persona mayor, desde tu experiencia? Para mí todo impactan porque son vidas. Hasta un animal que uno pueda salvarle la vida, impacta porque es una vida. Y creo que la vida es general en todo. Hasta una hormiga es una vida. Que el destino le haya marcado para ser una hormiga, ser un pajarito, ser un perro, bueno, pero son vidas y creo que uno no se enfoca en qué me puede impactar más, sino en salvarla, en dar una buena, y es una satisfacción cuando tú lo logras. ¿Qué siente una persona pues cuando puede lograr salvarle la vida a alguien? Es algo, mira, como que no tiene definición. Tú sientes una satisfacción, una alegría intensa por dentro, como una paz. Okay. Y tú te sientes como que, wow, fui parte de este proceso. Dios me dio la oportunidad de hacerlo, de capacitarme y de ayudar a que esa persona hoy pueda respirar y que la familia esté feliz. Y el agradecimiento, yo digo que no tienen que agradecerme. Yo simple y llanamente hago lo que Dios me dio por vocación. Dios me dio por vocación hacer un trabajo social voluntario a través de salvar vidas, de ayudar a personas y de preparar a otros jóvenes con la misma visión para que sigan continuando con este trabajo, pues esa es mi mayor paga. Mi mayor paga es saber que en la comunidad soy un ente que le brinda un servicio a nivel voluntario y que ese servicio es importante porque ayuda a la persona en el aspecto cuando está más necesitada, cuando hay una situación. Hago un llamado a aquella persona que cuando ocurren accidentes o hay situaciones de emergencia, no cogen su celular para llamar al 911, sino para grabar a la persona que está agonizante o que está sufriendo por golpe. Por favor, seamos sensibles, no subamos a las redes esas situaciones, llamemos al 911, que ello funciona, démosle los primeros auxilios, capacitémonos en esa área. Sean sensibles porque a nadie le va a gustar que a un familiar se lo graben y lo suban y verlo constantemente, tal vez hasta mueren y la familia sigue viendo esas imágenes y eso le crea ciertos factores psicológicos a la familia y de daño. La esposa del basquetbolista Kobe Bryant demandó por eso mismo, porque ella no quería ver fotos de su pareja que falleció en un accidente aéreo ni de su hija. Y señora, hay que respetar a los demás y uno hace eso respetándose uno mismo. Tampoco vaya a los accidentes a sacarle a la persona, a la víctima, a robarle.
porque aquí ocurre mucho. Eso es muy común aquí. Es muy común en la autopista. Eso es muy cuando común. pasa un accidente, que la gente, en vez de ir a dar asistencia o soporte, llamar a los organismos de emergencia, lo que hacen es a robarle. ¿Qué tú opinas de eso? A robarle. ¿Qué tú opinas? ¿Qué opino? Que son personas que no eso no son personas. No son personas. No, eso no son personas. Ni animales, porque respetando los animales, no sé qué son. Tú sabes lo que es una persona en una situación así. Y la persona lo que se enfoca es en robar. Eso no es un agente. En robar. ¿Qué es eso? Se vira un camión y lo que me pongo es a llevarme las cosas. En vez de ver cómo está el chofer, cómo están los Usted como psicólogo que es también, ¿eso se puede llamar persona? No, es que no sé, no tiene ni siquiera un derivado de cómo decirle. Porque tú diciendo el animal está ofendiendo a los animales. Porque los animales se ayudan y se apoyan uno con otro. Y se apoyan. Sin embargo, los seres humanos últimamente hemos perdido esa humanización, esa palabra humano. Entonces, por favor, vamos a prepararnos, vamos a dejar de usar el celular para grabar y vamos a llamar a los organismos de emergencia para que ellos vayan y asistan a esa emergencia. Tampoco, otra cosa que voy a dar aquí. Si una persona tuvo un accidente, no la monten en un motor ni la tiren. Expliqué ese punto. No la tiren, no la muevan, por favor, no la muevan. Que se han quedado inválidos, porque ¿verdad? pueden hacer que esa persona quede inválido. Porque al usted moverla sin hacer una evaluación de un especialista de gestión de riesgo, de una persona capacitada en enfermería y en ciertos manejos de crisis o de emergencia, usted hace que esa persona quede inválida inconscientemente al subirlo en un motor o montarlo en un vehículo. A lo loco. Mantenga esa persona inmóvil. Haga un perimetraje, cierre el área y déle espacio para que le pueda entrar brisa a la persona y pueda respirando. Haga un cordón alrededor de esa persona para que la gente no se le tire encima y cuidemos a esa víctima hasta que lleguen los organismos de emergencia y ya ellos sean que inmovilicen a esa persona en una camilla de trauma y sea llevado a un centro médico y ellos hagan una evaluación. Porque hay algo que se llama ABC, evaluación. Tienen que ver la evaluación de la persona, qué sucedió, qué le provocó. Porque también puede que haya sido un cable eléctrico que haya caído, otra cosa más. Por eso a veces hay más víctimas, porque usted no sabe qué le pasó a esa persona. Puede que un cable eléctrico haya caído, le haya dado a la persona y lo haya tumbado y usted no ve el cable. Sí. Otra persona, y cuando le echa mano también usted es afectado. Eso es muy Tiene que hacer una evaluación del ambiente, del espacio. ¿Qué pasó? Usted no puede ir de una vez y agarrarle a la persona o hacer. Usted tiene que ver qué le pasó a esa persona, por qué se accidentó. Y es muy común esos casos de personas que quedan paralíticas por el hecho de que otros pues lo mueven de una manera que no está correcta. Pero eso es lo más común en República Dominicana. Yo agradezco a los gobiernos pasados y a este que han mantenido el 911. Yo creo que esa es la mejor herramienta que nos ha dado un gobierno a la República Dominicana, el sistema de emergencia 911. Hay que fortalecerlo más, hay que seguir invirtiendo en él. Así como invertimos en el metro, en teleférico, no es que que se invierta en estructura, en infraestructura, pero vamos a invertir el presupuesto y hacer énfasis en esos sistemas, en esas instituciones como el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, en fin, todo lo que es el engranaje y estructura de emergencia. Bueno, vamos a compartir ahora el material pues relacionados a lo que es las categorías de los huracanes, que el licenciado nos va a explicar aquí detalladamente qué consiste esto. Adelante. Mira, dame la categoría, Brandy, antes de eso. Ahí vemos un cuadro de categorías. Las categorías son diferentes procesos por el cual pasa una formación de un fenómeno atmosférico hasta llegar a ser un huracán. Así como él comienza, también termina. Primera fase de un huracán es una depresión tropical. La depresión tropical tiene vientos que le acompañan de 63 kilómetros por hora. Una vez pasa, ya pasaría tormenta tropical, que ya en depresión no tiene nombre, tiene un número. Okay. Hoy nosotros tenemos actualmente la depresión número 2, porque ya se había formado una en mayo en el área del Atlántico. Entonces, depresión luego que pasa de 63 millas por hora a 118 kilómetros por hora, su viento es una tormenta tropical. Ya ahí empieza a organizarse, ya ahí empieza a tener un nombre. Se le da un nombre a la tormenta, se le asigna un nombre y luego pasa de
119 a 153 kilómetros por hora, huracán categoría 1. Ya ahí sí su vértice está más organizado y su centro. Ya sigue bajando, sigue subiendo de intensidad, 154, 177 kilómetros por hora, sería huracán categoría 2. El huracán categoría 3, que es un huracán intenso, que el George fue categoría 3, porque los vientos del George llegaron a 200 kilómetros por hora. Pero anteriormente fue categoría 4, luego fue que bajó su velocidad. El huracán de 178 a 208 kilómetros por hora es el categoría 3. Y el huracán categoría 4 es el que tiene viento de 209 a 251 kilómetros por hora. Anteriormente no existía la categoría 5. La categoría 5 viene no hace mucho tiempo que viene a colocarse dentro de la categoría porque no se creía que un huracán pudiera llegar a 300 kilómetros y ha llegado. ¿Ha llegado? Sí, ha llegado. Varios de ellos han llegado a categoría 5. Wow. Entonces, anteriormente no se preveía, pero eso es parte fundamental de lo que ignoramos los seres humanos. Cambios climáticos y calentamiento global. Vamos a compartir el siguiente material. Adelante. El siguiente, eso es una trayectoria para que la gente vaya observando cómo, eso son trayectorias, posible impacto. Eso es lo que va marcando cuando ustedes vean eso en la televisión, que el COE y la UNAMEP estén pasando, eso son posibles trayectorias, rutas que se marcan con posibilidades de que pueda pasar haciendo ese vértice. Ese vértice. Ahí ustedes ven, eso era una tormenta tropical. Eso es lo que una tormenta tropical. Todavía no era huracán. El siguiente material, adelante. Eso sigue, ahí estamos viendo ya una tormenta tropical es esa. Eso, fíjate, 50 millas por hora, es una tormenta tropical, ahí ustedes ven también una ruta que va enmarcada. Nosotros estamos en la ruta de los huracanes. Todo lo que viene en esa zona posiblemente no afecte. Sí, ya Brandy. Ya esa es la tormenta, la depresión número 2, la cual yo le hablaba. Todavía no tiene nombre, sino tiene un número, es la 2. Sí. Por la razón de que está entre el Golfo de México, entre Miami, pero viene bajando hacia la zona de Cuba, su trayectoria. Sigue hablando. Entonces, esa es la forma de la depresión, una D. Se espera que no tenga fortalecimiento y que ya el fin de semana pues vaya perdiendo su intensidad. Sí, intensidad. Entonces, esa es la tormenta. Ustedes ven el proceso. Primero tenemos una depresión tropical, luego una tormenta y luego pasamos a huracán. Y así sucesivamente se va degradando. Vuelve de huracán a tormenta tropical y de tormenta tropical a depresión hasta desaparecer o diluirse en el clima, en el mar abierto. Continúa, Brandy. Esas son las partes de lo que son los huracanes. También tenemos las alertas. Eso lo vamos a, tratar ahora. Pero ahí pudimos mostrar desde las imágenes de satélite cómo es que se trabajan lo que son la parte o lo que le llamamos el desarrollo de un huracán. ¿Qué significa amarillo, verde y rojo? Bueno, el verde es, mira, tenemos una amenaza que está dentro de, un ejemplo, vamos a poner, está en las Antillas Menores. Mantente alerta, mantente escuchando la noticia, mantente escuchando las informaciones de la UNAMEP y del COE, que son las personas que nos ríen. Mantente alerta. Te alerta, ve preparando tu cosita, ve viendo dónde tú vas a ir, en dado hay que albergarte, sea una casa de un familiar o te vaya a un albergue temporal. Y nos dice a nosotros, las personas que trabajamos en gestión de riesgo, mire, actívense. Sí. Porque hay una situación, ya vayan reuniéndose, vayan viendo qué tienen a mano, hagan un análisis de con qué cuento y cuáles son los lugares que yo puedo utilizar para albergar personas dentro de la comunidad donde estoy trabajando. La amarilla me dice, mira, güey, ve preparándote para que vayan saliendo, porque lo que es va a afectar tu zona. Va a afectar tu zona. Sí. Va a entrar y va a afectar tu zona. Ya estén listos, estén alerta. Sí. Ya ustedes tienen que ir saliendo de ahí. Sí. Tienen que ir desalojando, aunque no pase. Pero ya hay que ir desalojando y hay que ir haciendo el plan de reubicar a esa persona en albergues temporales y de trabajar. Y ya la roja es que es inminente, que el impacto ya es inminente. Ya eso es inminente, ya eso va a pasar. Ya eso está listo. Hay una parte que siempre me ha llamado mucho la atención y quiero aprovechar ahora que usted está aquí con nosotros. Los nombres de los huracanes. ¿Quién es que le pone los nombres? Explíqueme eso. Los nombres de los huracanes le pone la NOAA y la Organización Mundial Meteorológica. Es que le pone los nombres.
los nombres anteriormente en el Caribe se vienen poniendo hace 50 años, se cambiaron por números. Las depresiones tienen número y tienen nombre. El nombre es con unas para mantener un registro de los daños que pueda ocasionar ese fenómeno, mantener un registro y una trayectoria. Como ocurre mucho, con los nombres lo identifico, pero anteriormente solamente se le ponían nombres de mujeres. ¿Cómo? Porque nosotros las mujeres somos huracanes. No, sí, es lo que yo entiendo, porque ya la mujer es como un huracán. Luego, en los años 70, 79, la Organización Mundial Meteorológica y el Centro Nacional de Huracanes, pues también incluyeron nombres masculinos y esos nombres lo alternaron. Ok. Una preguntita. Desde su punto de vista, ¿considera usted que República Dominicana está preparada, sí o no, para este asunto de fenómenos naturales? ¿Qué opina? Bueno, nosotros tenemos buenos técnicos. Tenemos una estructura, tenemos organizaciones y organismos que trabajan día a día como el COE para dar una respuesta ante situaciones. Estamos mejor preparados que el año 98, te lo aseguro. Pero todavía falta más. Falta más porque no basta con yo tener el COE, con yo tener la UNAMEP, cuando la población general, que es la afectada, desconoce de estos fenómenos. Desconoces qué debo hacer. No solamente basta con campaña televisiva o campaña de brochure. Yo creo que la mejor opción, y siempre lo he dicho y la mantengo, es crear equipos de prevención y de trabajo en mitigación de daño y sentarse en cada comunidad y preparar a los dirigentes comunitarios y religiosos a que conozcan de gestión de riesgo. A los estudiantes también en las escuelas. No solamente yo ir cuando el fenómeno está o cuando tengo la amenaza latente, porque ese es el problema que tenemos en República Dominicana, que solamente nos acordamos de esa situación de los huracanes cuando llega el 1 de junio, el 30 de noviembre. Entonces, pero tenemos esos años sin capacitar. Ok, entonces la pregunta que surge es la siguiente. ¿Qué debe de hacer una persona antes, durante y después de la situación del fenómeno natural? Antes debe de prepararse, porque tiene un fenómeno. Debe de prepararse, debe de mantener lo que es ver su estructura, como decía anteriormente, arreglar su casa, tener su documento al día, pero ya cuando también no utilizar el celular y estar atento a los boletines que emite el COE y la UNAMED. No dejarse llevar del vecino, de fulano de tal y crear desinformación. No va a pasar nada. No va a pasar nada, vámonos. Que el ojo es que va a pasar por aquí. Sí, es cierto, hay una calma total en el ojo. Me gusta mucho esa parte como que en el ojo, el acaba de mencionar, el ojo, porque yo me recuerdo que mi papá nos contaba de que en el tiempo de San Zenón la gente de que salió para la calle porque todo estaba en calma y era de que el ojo que estaba pasando y de ahí para allá fue que murió gente. Explíqueme ese lío ahí del ojo, ¿qué es lo que el ojo? ¿Cómo es esto? Yo siempre pongo el ejercicio del abanico. Un abanico tiene dos vértices o hélices y tiene un centro. Sí. Tú pones la mano en el centro del abanico y no te pasa nada. Ponlo en los laterales, te va a dar en el dedo. Entonces el huracán tiene un vértice que gira contrario a la manecilla del reloj. Es un remolino de aires con nubes. Cuando tú tienes el centro simple y llanamente no te genera no te genera vientos que puedan ocasionar nada, pero una vez pasa, ya tú sabes que lo que viene, toda la carga de brisa, de potencia que tiene el huracán, incluyendo la tormenta que con él arrastra, vienen en los vértices y ahí es que ocasiona el daño. Ahí ocasiona el daño. La persona lo que debe estar pendiente a las alertas que dan las autoridades como el COE la información y la UNAMEP. Sin embargo, el general Juan Manuel Méndez es una persona que vive 24/7 informando. Vaya mi saludo, vaya mi respeto para ese general que se ha entregado en mejorar la calidad y la eficiencia de la información a través de lo que son los fenómenos naturales, cualquiera que sea. Está 24/7. Él da hasta su número personal. Así mismo. Es una persona que tú vas al COE, porque yo he ido y me he reunido con él, y tú puedes hablar. Es una persona totalmente amigable y te da cualquier información. O sea, en general, vaya mi respeto y mi saludo, ha hecho un excelente trabajo. Entonces, cuando eso sucede, usted tiene que estar de acuerdo a las alertas. Si le dicen que en Matancita hay alerta roja, pues manténgase lejos de ahí. Vaya a los más distantes.
Si dicen que en Santiago, la provincia, que están en alerta roja, pues manténgase en un lugar seguro. No invente de que porque el verde dice, hay otra cosa antes de que hay gente que coge también a la playa, a la ola, a surfear. Y a mirarla. Y a mirar olas. A mirar que el tamaño de la ola. La mayoría de muertes ocasionadas en República Dominicana por huracanes han sido por negligencia de nosotros mismos, de querer atentar al peligro y desinformación, pero también por mano dura que tienen que aplicar las autoridades en esos momentos de vigilancia en lugares como el mar. Y algunos cogen hasta para surfear. Para surfear. Así mismo. Y más ahora, como están estas cosas influencias, que yo busco el peligro para hacer un live para tener view. Es difícil. Entonces es difícil, es una situación difícil, pero tenemos que manejarla. Una preguntita, ¿cuánto tiempo dura un huracán? Eso depende. Depende de la rotación y el movimiento de ese huracán. A mayor intensidad, más lento. A menor, más rápido. Eso tiene una rotación, entonces sucede, puede estacionarse, como también se plantea, pero eso son cosas meteorológicas que maneja la UNAMED y que manejan eso, el Centro Nacional de Huracanes. Lo único que nosotros debemos de hacer es, aunque el huracán haya pasado, hay situaciones de inundaciones, hay situaciones de postes del tendido eléctrico tirados. ¿Qué debemos de hacer también antes de salir? Desconectar el gas, desconectar todo lo que es el sistema eléctrico de la casa, no dejar nada conectado al sistema eléctrico de la vivienda, tener un plan familiar de contingencia, mantener los documentos de los hijos y de nosotros mismos a mano, guardados en una funda plástica donde usted pueda tenerlo, y en fin, protegernos y estar atentos a las informaciones gubernamentales de los organismos que están autorizados para ello. ¿Qué daños puede provocar un huracán y qué son los albergues temporales? Bueno, un huracán te puede, de acuerdo a la categoría, es que te ocasiona daño y serán más intensos. De acuerdo a la categoría, vienes tú teniendo ya daños mayores, porque un huracán 1 no te va a ocasionar los mismos daños que uno categoría 2, 3 o 4. A mayor categoría, mayores daños. Y son daños en la economía que son incontables. Estamos hablando en dólares. Porque recuérdate que toda la economía del mundo se mueve en dólares. Y euros. En euros. Entonces también lo más fuerte es la pérdida de vida. Los albergues son espacios donde nosotros, la persona que trabajamos la gestión de riesgo, muy especialmente Defensa Civil, que es la institución gubernamental autorizada para habilitar esos albergues, nosotros colaboramos con ellos como Cruz Roja, estos sectores y también otras entidades que forman parte de la gestión de riesgo, se habilitan los albergues temporales para tú tener las personas que están en lugares vulnerables o con peligro. Tú la llevas allá, puede ser una escuela, la escuela no se utiliza ya como albergue por la razón, al menos que sea un caso muy extremo, por la razón de que luego uno paralizaría las clases, la docencia, después que pasan las situaciones. Se buscan algún lugar, un club, algo que esté seguro, donde tú puedas abrir y también separar a la población. Porque yo no puedo tener un albergue donde tengo a la mujer y a los hombres juntos y a las niñas y a las niñas. Hay situaciones que se dan. Tú estás poniendo gente con diferentes tipos de conducta. Los envejecientes y las personas con minusvalidez van en un área específica, atendido por un personal que maneja, ya sea si es mudo, que maneje el lenguaje de señas y un sinnúmero de cosas. Las mujeres embarazadas van en otro lugar porque usted no puede tener a la mujer embarazada por el alto riesgo que tiene de pérdida. De igual manera también la persona muy envejeciente. Y los niños con su madre también en otro lugar. Ya los hombres están en otro lugar aparte porque también existen personas pedófilas. Y en un albergue sin luz, ya tú sabes, y a veces con poca seguridad pueden ocurrir situaciones. Excelente. Entonces nosotros tratamos de mantener la seguridad, se dividen los grupos, se divide un grupo junto con la policía y el ejército que está ahí en materia de seguridad, uno que va a dar las declaraciones de prensa, que es la persona que va a decir cuántas personas tenemos, cómo se clasifican, porque para eso hay un formulario, en la situación, un grupo que va a cuidar el almacén, otro que va a dotar de medicina, que son personas que trabajan para la UNAP y que también son personas que son enfermeras y manejan los medicamentos, y un personal que se va a encargar de la logística, y otro que estará afuera, pues ya trayendo a las personas que todavía faltan. Eso se cuantifica, se trabaja, también se hace un área que tiene que ver con la alimentación y el manejo de los alimentos, porque no se puede tampoco para evitar ciertas situaciones de salud. Consejo final sobre este tema tan interesante. Consejo final, la temporada de huracanes ya inició.
Le pido a la población que por favor empiece a educarse a través de sus plataformas, llámese Google en su celular, y aquellos jóvenes que quieran participar, no solamente de la Cruz Roja, sino también de otros organismos que ellos entiendan, como Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, y quieran aportarle a la comunidad a través de la gestión de riesgo, pues acérquense, den lo mejor. Necesitamos esa fuerza de jóvenes para tener una República Dominicana resiliente y que formen parte de sus equipos que dan asistencia a las personas que lo necesitan, pero sobre todo al país en momentos de crisis, ya sea por situaciones de fenómenos naturales o creados por nosotros los hombres. Muchas gracias, Licen, por compartir con nosotros el día de hoy sus grandes conocimientos, sus experiencias sobre este mundo tan interesante relacionado a asuntos de emergencias y también pues lo relacionado a lo que son estos fenómenos naturales.